Este, ah, pe- Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Erika Udoiro y para mí es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes, recordando que este es un espacio donde la palabra se convierte en un faro y la información en un impulso para crear un mejor futuro. Recordemos que este es un espacio digital, gratuito, abierto. Aquí nos hacemos llegar de grandes especialistas en distintas áreas para crecer en mente, cuerpo y alma. Recordemos que aquí no estamos para juzgar, aquí estamos para aprender, estamos para compartir desde el conocimiento. Gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros y compartir una noche más de información y aprendizaje y crecimiento. Y bueno, no quiero seguir adelante sin presentar nuevamente quienes conformamos el Foro de Protección Internacional, la abogada maestra Carla Estefanía Santillán, su servidora Erika Udoira, Zaira Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval, mujeres unidas con una misma misión de que con conocimiento podemos crear un mundo mejor. Y bueno, para llevar este foro o esta mesa redonda de la mejor forma posible, como les decía, recordemos que este es un espacio sagrado y seguro. No estamos aquí para juzgar ni para imponer, estamos para aprender desde el corazón. La cámara es opcional, pero el micrófono de preferencia tenerlo cerrado, levantar la mano cualquier duda que podamos tener. De todos modos, el chat está siempre habilitado por cualquier duda que puedan tener. Pueden compartir desde ahí o levantar la mano. Libreta, pluma, cualquier duda que tengan nos va a servir para ir anotando o para anotar parte de ese conocimiento del cual estamos aprendiendo el día de hoy. Y pues bueno, para darle la bienvenida a la persona que hoy nos acompaña, un gran amigo del Foro de Protección. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar nuevamente aquí con nosotros. Esta es la segunda charla que nos da él. Se los presento para quienes no lo conocen. Juan Carlos Ruiz, una persona seria, pero con sí, ganas de compartir, con conocimiento, con cariño. Él ciertamente es capitán piloto aviador, pero un hobby o algo que a él le gusta mucho estudiar y por consiguiente su conocimiento le permite compartir desde su experiencia y gustos. Le gusta leer mucho lo que es la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Diremos, ¿qué es eso? Es el área de la filosofía donde se estudia más profundamente y se busca comprender la naturaleza fundamental de la realidad más allá de lo observable. Explora preguntas sobre la existencia, el ser, la causa y propósito del universo. Y nos invita a reflexionar sobre la esencia de las cosas y la realidad y realidades más trascendentales. Es el estudio de los misterios de la vida y del cosmos. Y bueno, podría seguir aquí con una cátedra que no sé, esa no es mi área ciertamente, pero para eso aquí está Juan Carlos para compartirnos desde el conocimiento que él tiene. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, Juan Carlos. Bienvenido, la palabra es tuya. hola, buenas noches a todos. Qué bueno que estar aquí otra vez en el Foro de Protección Internacional. Pues como bien dice Erika, no soy ningún experto ni nada, es algo que me gusta, que he leído y sobre todo que a cierto grado pues uno va practicando y la verdad ve algunos beneficios en estas prácticas, sobre todo en cómo tomar las cosas, cómo ir haciendo una filosofía de vida. Y como dice Erika, pues sí, el chiste es leer, estudiar, pero si no se practica, si no se ejecuta, pues que ahí queda, porque pues dicen que conocimiento sin acción, pues no, realmente no se da, no da frutos. Entonces, si no es la acción, no es que yo la esté haciendo con usted, sino que cada quien la tiene que ir haciendo a nivel personal, con lo que vaya aprendiendo, leyendo, hasta con una sola frase, una sola idea, pues desde ahí se empieza a practicar y poco a poco. Dicen por ahí que estudiando la monada se llega al santo. Y pues el tema de hoy van a ser los 10 mandamientos vistos ya desde un enfoque mental, espiritual, tomando en cuenta que
la mente realmente está como compuesta de nuestros pensamientos y nuestras emociones, por así decirlo. Entonces, pues vamos a ver los 10 mandamientos y repasando y viendo un poco el concepto en cómo se dieron estas 10 leyes que pues ya llevan un rato ahí escritas, mandadas, como lo quieran ver, que está en el Antiguo Testamento, en la parte de Éxodo, por si alguien no sabe y tiene la curiosidad, por ahí anda. Ahora no apunté exactamente dónde está, pero acordémonos, quien las recibió y se las hizo saber al pueblo fue Moisés. Yo creo que eso sí lo sabe la mayoría. Pero después de mucho tiempo de que anduvieron vagando en el desierto, después de mucho tiempo de que el pueblo judío estuvo bajo la esclavitud de los egipcios, incluso tuvieron que casi casi salir corriendo y pues gracias a Moisés la libraron. Pero también en el camino no nada más eran los judíos, sino mucha gente, muchas tribus se les fueron agregando. Y pues hay que recordar que en aquel tiempo la raza no estaba tan adelantada. Afortunadamente, pues a pesar de lo que vemos hoy, de lo que pasa en el mundo, pues mal que bien sí estamos un poquito más adelantados que en aquel entonces, o yo cuando menos así lo quiero ver. Entonces al principio estas leyes parecen casi casi como un mandato. El que no haga esto, el que no la siga, pues, será castigado, pues casi casi como decían, pues condenado al fuego eterno del infierno. Pero pues como hemos ido avanzando, vamos a ver que realmente termina siendo como recomendaciones o como o leyes inmutables. Y pues ya para acabar con el preámbulo, pues vamos leyendo los 10 mandamientos y mandamiento por mandamiento, cuando yo diga lo que he aprendido, lo que he visto, lo que yo he estudiado, practicado y experimentado, pues después también cada quien que emita su opinión, su enfoque de esto, porque realmente eso es lo que enriquece a uno, eso es lo que nos llena a todos y así aprendemos y vamos creciendo juntos, aunque sea algo que no esté de acuerdo o vaya contrario a lo que yo pienso, pues ese es el chiste, aprender que realmente hay millones y millones de enfoques en todo esto. Juan Carlos, aquí ya nos están poniendo en el chat, se encuentran los 10 mandamientos en Éxodo 20, del 2 al 17, y también yo encontré que es en Deuteronomio 5, del 6 al 21, lo pueden encontrar los 10 mandamientos en esas dos partes en la Biblia. Ah, muy bien. Y pues también considerar que, pues, creo que ahorita ya hay como 20 o 30 Biblias diferentes, ¿no? Pero realmente el bloque o el espíritu de las leyes, pues, se mantiene, afortunadamente. Cambiarán palabras, que muchas veces una palabra es una gran diferencia. Pues entonces empezamos con el primero que dice, no tendrás dioses ajenos a mí, no hay más que un solo Dios. Y ahí mismo le... Entonces, si nos damos cuenta, hoy en día, bueno, ¿por qué Moisés hizo esto? Porque acuérdense que los judíos venían de estar bajo la esclavitud de los egipcios y ellos, pues, no tenían un solo Dios, tenían varios dioses, no eran de un solo Dios. Entonces, por eso Moisés, a palabra de Dios, pues fue la primera recomendación. Y realmente si se analiza y vemos todas las culturas a nivel mundial, aquí mismas las nuestras, los que estamos acá por México o América, pues también ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, los mismos griegos, los romanos, o sea, es algo recurrente que ha pasado a lo largo de la historia y pues no hay cómo interpretarlo de que realmente como humanos, realmente no nos cabe en la cabeza la idea del Dios absoluto. Es muy difícil asimilarlo realmente porque pues Dios es tan inmenso. No sé si han visto algún programa o algo que tenga que ver con el universo y que hablan
de miles de millones de años luz, realmente nuestra mente no lo puede coincidir. Y si tomamos en cuenta que Dios está ahí en la orilla del universo y todavía más allá, pues muchas veces tenemos que recurrir a dividirlo, por así decirlo, hacer subdivisiones y hacer que el Dios de esto, que el Dios del otro, que el Dios de esto, que a veces no es necesariamente malo, pero estar conscientes de eso. Este, entonces, por eso Moisés les dice, no tendrás más que un solo Dios, para irnos haciendo la idea de que Dios es el único al cual pertenecemos, en cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No importa las creencias que tengamos, pues es eso, todos creemos, ya la mayoría creemos en un solo Dios. Y aquí viene la parte mental, espiritual, de no tendrás, por más que te inventes dioses, pues no te van a responder, no vas a recibir nada de ellos. Entonces, Dios nos dice, te entiendo y no va a haber un castigo, el único castigo que va a ser que vamos a perder nuestro tiempo, nuestra vida, y al final a lo mejor va a decir Dios, ya ves, te dije, o sea, no era por castigarte, era como un tipo de recomendación para que fueras encontrando el camino a casa, que yo soy el único. Y, y o no sé qué piensan ustedes o qué proyección tienen de esto. A mí, a mí me encanta la parte, como dices, irse, ver la infinidad del universo. Hay un Dios, hay un creador, ¿no? A final de cuentas, pero hasta con ver el puro atardecer, ¿no? La grandeza que tiene su poder, o sea, nadie en el mundo puede crear algo así, ¿no? ¿Cómo no te voy a amar si tú puedes crear tanta belleza, ¿no? Exacto, entonces también por eso los romanos pues le tenían que poner que el dios del sol, porque pues realmente el sol ahí está y como lo queramos ver, pues científicamente ya sabemos que es hidrógeno, pero realmente es Me dador quedo de vida, hidrógeno. como quiera que sea el sol, nos da la vida a nivel biológico en este planeta, entonces realmente adorar o respetar al sol de alguna manera tampoco estaba tan descabellado. A lo mejor ya yendo un poco más fuera del planeta es la primera etapa o la primera cara que vemos de Dios de alguna manera, de cómo funciona o el poder que tiene realmente, porque cerquita no está y pues lo que decías ahorita, ahí ando con el calorcito y realmente está lejos, o sea, entonces Claro. ahí mismo en el sol está Dios, de alguna otra manera el único Dios, entonces muchas veces recurrimos a eso, como no nos cabe en la mente todo el universo, pues me concentro en el sol. A lo mejor un día expanda mis conocimientos, mi conciencia y doy el siguiente paso y así vamos a ir escalando hasta eternamente prácticamente, porque pues Dios es omnipotente y omnipresente. Entonces, era como si ver desde aquel entonces hacia dónde íbamos, o sea, al fin de cuentas, detrás del sol va a haber otra cosa, y atrás de todo eso está Dios. Entonces, es un solo Dios y afortunadamente somos parte de Él, estamos dentro de Él. ¿Alguien que quiera agregar algo, decir algo? Se vale ir levantando la mano. Adelante. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Adelante, Manuel. Buenas noches. Hermanos, hermanas, buenas noches. Espero que hayan pasado una linda tarde, un buen día de trabajo. Ok, mira, qué buen punto del hermano, ¿va? Y por la gracia de Dios, yo creo que estoy en ese caminar. Y fíjate, ese es un punto muy importante como dijo Moisés, ¿va? De los 10 mandamientos, porque pues somos creación de Dios, ¿verdad? Todos somos creación de Dios. Y Él como Dios, Él como Padre, quiere que regresemos a Él. ¿Y cómo quiere que regresemos a Él? Con los 10 mandamientos. ¿Cómo? No adorando otros dioses. Que dioses hay muchos. Y muchos de esos dioses, ah, pues
te alejan de Dios, ¿verdad? De su presencia. Entonces empieza a creer en otras cosas. Y por eso es que él puso que es el primer mandamiento, ¿verdad? Y como eso, pues aparte como está Dios y está el enemigo, ¿va? Y hay dioses que están consagrados a Satanás. Entonces, el Señor lo que quiere es que regresemos a él, ¿a dónde? A su reino, ¿va? Con Dios. Por eso están los 10 mandamientos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, ¿va? Nosotros los pecadores. Entonces, bueno, yo creo que por ahorita sería mi punto de vista. Que por gracias a él sigo aprendiendo y aquí estamos y buenas noches y Y gracias. seguimos aprendiendo definitivamente, Manuel. Y que sí, exactamente ese es el deseo de Dios, que regresemos a Él, pero Él nunca nos va a obligar. Entonces, aunque por el tipo de pensamiento de aquel entonces de la gente parecieran como obligaciones, pues más bien eran como recomendaciones. Mira, no te voy a obligar, pero si quieres regresar y venir a mí, pues te recomiendo, porque para mí, desde mi punto de vista, los dos regalos más grandes que nos ha dado Dios es la vida y el libre albedrío. Hacer con esa vida lo que a nuestra experiencia humana hagamos, y Él nunca nos va a obligar. Igual que aquel que esperaba al hijo pródigo, Él nos está esperando. Esa es la parodia del hijo pródigo, que Él nos está esperando gozosamente y va a hacer fiestas el día que regresemos y entremos en su casa nuevamente. Claro, aquí tienen la mano levantada. Carlita, adelante. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por el tema. De verdad que, como siempre, lo que aportas es maravilloso y justo me lo ganaste. Gracias. Cuando estaba yo escuchando lo que decías, yo creo que lo que más vale es justo el libre albedrío, porque yo de verdad he entendido que cuando regresas a Dios de una manera porque tú quieres, no como obligación, justamente lo haces con todo. Porque creo que cuando Dios nos da esta libertad de elección, es cuando uno dice, si quiero, es por convicción y no por obligación. Y justo lo que tú dices, así como los conocemos, ¿no? Que son los 10 mandamientos, pero también me gusta la palabra recomendación porque al final, sí, o sea, están los mandamientos, pero es súper fácil. Dios nos dice, nos manda hacer, nos recomienda hacer, y si no lo hacemos, pues vamos a tener consecuencias. Y si los cumplimos y somos obedientes, claro que vamos a tener una mejor vida. Entonces, también aprender a ver cómo ve las cosas Dios, que obviamente no lo vamos a hacer al 100% como Él, pero ir entendiendo un poquito que si Él nos deja actuar desde nuestra libertad y aún así nos ama, es ahí donde también nosotros debemos permitirnos eso a nosotros mismos. Entonces, qué bonito y sí, para mí es importantísimo el primer mandamiento justo, amarás a Dios sobre todas las cosas porque pues Él me da todo, ¿no? El creador de todo. Así que muchas gracias, esa es mi aportación. Pues bien, entonces vamos a pasar al otro que dice, no te harás imágenes delante de mí, ni las adorarás, ni te inclinarás a ella. Y aquí me ha tocado ver muchos videos donde este es un conflicto principal entre protestantes y católicos, por decir algo. Y en aquel entonces era entre judíos y los romanos, que los consideraban paganos, que porque ellos tenían figuras, tenían imágenes. Entonces, pues puede que tenga algo de cierto y que no sea bueno y discuten, no, es que no las adoramos, no las veneramos, ni les rendimos culto. Es un conflicto ahí entre protestantes y católicos y no sé por qué se pelean, porque pues si los dos vamos en las dos ideologías van encaminadas a Dios, pues realmente no es el conflicto y a lo mejor esa es la primera imagen que estamos adorando y no se dan cuenta la del conflicto, porque hay imágenes, por así decirlo, que no palpamos. Les voy a poner un ejemplo muy burdo, pero aquí el chiste es no hacerse imágenes porque la mayoría de las imágenes casi nos infunden miedo. Digo, los que somos del 2000 para atrás o ya estamos conscientes más allá del 2000 para atrás, pues cuánto tiempo no nos vendieron la imagen del fin del mundo y como niño, como joven,
a veces sí te agobiaba, o sea, y todo ese tiempo que estuviste agobiabas para hacerte una imagen, porque alguien dijo, porque algo. Entonces, esto es un poco la consecuencia de hacerse imágenes, pues de que realmente no tiene que ser a veces como tal, pero es una imagen mental, es una proyección mental. Entonces, ¿en qué terminaba eso? En agobio, en angustias innecesaria. Y pues realmente este tipo de cosas nos van alejando un poquito de la paz que es Dios. Entonces, y ya cuando llegas y no pasas, dice, ay, y luego nos tocó la segunda ronda que era el 2012, El que por calendario azteca, por favor. el Maya, El maya. que por el calendario Maya, entonces, a esa sí ya no me la creí tanto. Dije, ya, Sí, ya sé, ya no. ese ya no Pero, entró. y por lo mejor, por decir otras imágenes, pues son los miedos que tenemos. El miedo muchas veces, yo sé que de alguna manera sí existe el robo, los asaltos y todo eso, pero vamos a poner que la adoración que dice la Biblia no es que te hinques, es tu atención, que te absorban tu atención y teniendo tu atención te van a meter estrés y miedos. Entonces, adorar algo a lo mejor es regalarle nuestra atención más que nada. Entonces, pues cuántas veces de repente vivimos en un barrio tranquilo que no pasa nada, pero porque oímos las noticias que están asaltando, ponemos 20 cerrojos y aún así en el interior de la casa estamos, ay, ojalá no se metan a robar y realmente estamos adorando esa imagen de que nos van a asaltar y le estamos quitando la fe en Dios. O sea, pues realmente, ¿quién es más grande? ¿Los asaltantes o Dios? Entonces, a eso se refiere Dios. Quita esa imagen y aquí estoy, que yo soy todo bueno, todo amor. Yo te cuido, si en tu conciencia, en tu pedir está, claro que te voy a proteger, hijo mío. Entonces, después vamos a hablar por qué de repente suceden los robos y nos asaltan y eso, pero esas ya son cositas aparte, pero a lo que voy es que no hay que vivir con esa adoración del miedo. Y realmente yo creo que la imagen que a la humanidad nos va a costar mucho a quitarle la atención o ganarle, y no estoy hablando de una secta que anda por ahí, pero la idea de la muerte, la idea de que la muerte es el final, la idea de que morimos y se acaba y que vamos a un paraíso por siempre, realmente no, nada más es una trascendencia, cambiamos de vestiduras y a seguir trabajando, porque hay que seguir trabajando después de, a lo mejor regresamos aquí mismo a tratar de completar obras inconclusas o pagar deudas que generamos o recibir gratificaciones que generamos. Entonces, pues si Dios es eterno, pues con más razón sus hijos. Y espero que nos consideremos hijos de Dios. ¿Alguien que quiera agregar algo respecto a las imágenes y eso? Adelante, Esther. Sí, muy buenas noches. Pues mira, hablando acerca de los miedos, yo voy a cumplir este año 65 años y a mí me trajeron a este país, Estados Unidos, cuando yo tenía alrededor de 15 años. Eh, Te lo juro que de 1 a 15 yo nunca tuve temor del fin del mundo porque nadie me lo infundó. Cuando llego yo a este país, eh, pues aquí los hermanos separados, porque yo soy católica, son muy amables, ¿no? Van a por ti a tu casa, te llevan, te traen, te esto y te lo otro. Y ahí fue donde yo empecé se me empezó a meterle el temor de que es que estamos en los últimos días, es que ya son las representaciones de no sé qué y que ya, que esto y que lo otro. Entonces, inclusive yo a mis 15 años yo empecé a pensar, yo no quiero tener hijos, pues al fin y al cabo ya se va a acabar el mundo. De verdad, en serio, o sea, gracias a Dios eh, retomé mis pasos y me entró la tranquilidad, ¿no? Pero es horrible que cuando estás tan joven te empiezan a meter que el mundo se va a acabar. O sea, después entendí, el mundo se le acaba al que se va muriendo, eso es obvio. Que va a ver regresar nuestro Señor, sí, pero ni tú, ni yo, ni nadie sabe cuándo va a ser eso.
Que lo esperamos, sí, sí lo esperamos, porque es fe, es la fe de creer que hay un más allá y que hay un morir y hay un despertar en nuestro Señor. Entonces, yo aquí he tenido pequeños, yo no lo considero así como un enfrentamiento, sino que un cambio de ideas, ¿no? Que vienen y tocan a mi puerta y lo primero que me dicen, ¿y tú por qué adoras a la Virgen? Y yo, no la adoro, la respeto y igual como me hinco ante mi mamá para que me dé la bendición, lo mismo que hago yo, nuestra Madre Santísima, le digo, y ella no hace milagros. Quien hace los milagros es su hijo. Ella solamente intercede por mí, pero eso es todo. Me molesta que los hermanos separados utilicen la Biblia para eh, Atacar. atacar en vez de evangelizar. O sea, es más bonito evangelizar sin el ataque, ni tampoco demostrar superioridad porque tú te sabes desde la hoja 1 hasta la hoja X el evangelio y lo utilizas para atacar o para hacer una polémica. Eso a mí no me gusta, o sea, es algo que me molesta muchísimo. Yo se los he dicho, prefiero ser bendito sea Dios ignorante y no saber todo lo que tú sabes y atacar con eso a un prójimo, eso no. Y lo mismo, o sea, imágenes, pues imágenes, pues solamente tengo a la Virgen de Guadalupe por aquí, al Señor de la Misericordia, al Señor del Sagrado Corazón. Eh, para mí son como ver a mi papá, a mi mamá, este, y, y hablar con ellos, o sea, creo Sí, que a veces, si tú me dices, tú vas y hablas al panteón con tu marido, no, yo hablo con él aquí. El panteón no me inspira nada. pues sí, a veces llegan a hacer sentir mal a la comunidad católica por rezarle a la Virgen o pedirle a un santo, pero pues a lo mejor al principio sí se refiere un poco a la Biblia, pero al paso del tiempo vuelvo a lo mismo. Nuestra mente muchas veces no es capaz de captar la grandeza de Dios, entonces de alguna manera el instinto nos lleva a buscar algún tipo de intermediario, un hermano, un ser que esté inmediatamente arribita de nosotros. Aparte, Así es. pues estas imágenes no causan angustias, por decir algo, o sea, no es de que la Virgen va a venir por mí, que si no le rezo me va A a castigar. castigar y cosas de esas, o sea, es un conflicto y muchas veces sí esto de saberse la Biblia párrafo por párrafo, muchas veces pareciera que leen la letra muerta y lo quieren hacer al pie de la letra cuando los mensajes están un poquito más profundos. Si respiramos y estamos en un momento de paz, vamos a poder profundizar en eso que la Biblia o la intencionalidad verdadera de la Biblia. Y tiene tres intenciones. La primera atacó a la letra, la segunda es mental, emocional, y dicen que la tercera es espiritual, que eso ya es para seres muy iluminados, realmente cómo está, como lo fue Moisés, Jesús y tantos que han existido. Entonces muchas veces pareciera que mi fe depende de qué tanto te hago dudar de tu fe. Si yo te digo que tú Ujú. estás mal y aceptas que estás mal, mi fe ya creció, no. Y mi fe debe de crecer desde dentro de mí, de lo que yo creo, del amor que yo puedo sentir hacia mis hermanos, no importa practiquen lo que practiquen, saber que vamos por el mismo sendero, más bien vamos al mismo destino por senderos diferentes. Algunos dirán, no, pues el que el mío es mejor, y pues concéntrate en el tuyo y deja de voltear para el mío, porque si no te vas a salir del tuyo y no vas a andar ni en el tuyo ni en el mío. Entonces, es eso, realmente tampoco es, realmente lo que nos atrasa, lo que nos causa son este tipo de imágenes. Y a lo mejor la imagen más burda que voy a decir, el coco. ¿Cuántas veces de niño no te espantaban con el coco? Y casi, casi lo podíamos ver, o sea, de niño casi, casi lo veías, o sea, estamos generando una imagen que nos generaba miedo. Pues luego la conciencia va creyendo, va creciendo y la conciencia cree y dice, pues no hay nada. Igual así nos va a pasar a nivel mental, espiritual, vamos a ir creciendo en conciencia
y vamos a ir viendo qué cosas eran lo que para nosotros era el coco en aquel entonces, van a ser esas pequeñas cosas que si yo vivo amoroso, tranquilo, realmente no tendría por qué pasarme ni tendría que estar temeroso de que me pasen las cosas. Claro. Por aquí tiene la mano levantada. Adelante, Manuel. Oh, sí, buenas noches. Ah, con respecto a la hermana Esther, ¿verdad? Ah, fíjate, un buen punto que dijo y dice que de los hermanos separados, ¿verdad? De cómo nos atacan. Y sí, tiene mucha razón, a veces no. Y no es necesariamente atacarnos, pero ahora sí que también dicen, ¿verdad? Si ellos se saben, traen la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Ellos lo traen bajo el brazo. Y si un católico no sabe defender su fe, imagínate, entonces es ahí a veces donde dicen, ah, si estás preparado, ábreles la puerta. Si no estás preparado, ni se las abras, porque ellos van a venir y te lavan el oído y tú sabes, ¿verdad? Diferentes. Y ahí empezamos con esas controversias. Y como dice la hermana también, co- cómo es bonito evangelizar, ¿verdad? Con el ejemplo. Y sí, o sea, es tratarnos todos como hermanos, hermanas en Cristo, y, o sea, amables, como dice ella, con otras creencias, pero con un buen corazón, pero ya cuando, como dice ella, te empiezan a decir de las imágenes así, pues también uno tiene que saber qué responderle, ¿va? También por eso uno como católico, pues ahí tiene ahí más o menos la escritura, ¿va? La palabra de Dios, ¿para qué? Para saber contestarles y ya defiendes tu fe. Eso, nomás yo creo que por ahorita sería mi punto de vista y muchas gracias. Pues sí, pero Gracias, Manuel. realmente ¿cuál sería la necesidad de defender mi fe ante ellos o ante el que no crea lo que yo? O sea, no hay necesidad porque, como usted bien dice, pues muchas veces se puede enfrentar a alguien que se trae la Biblia del ABC, pero si no practican un solo párrafo, si no lo maximizan, si no lo llevan y nada más lo usan como un arma, pues realmente no se está utilizando la Llevando a Biblia cabo. para qué, nada más para atacar, para ofender, Claro. que la Biblia para nada está hecho para eso, al contrario, es un libro filosófico, sagrado, es una herramienta para el crecimiento de la raza humana. Y Bueno, sí, fíjate ajá, que, perdón, Juan Carlos, para mí una cosa es saberla, otra cosa es entenderla, definitivamente, porque te la puedes saber y me he topado igual con mucha gente que se la saben al derecho y al revés, pero ¿qué tanto estoy entendiendo ese mensaje que Dios está intentando mandarme a mí? Porque a veces ese mensaje, una persona, aunque lo entendamos de una forma similar, no lo entendemos de igual forma, porque cada uno tenemos una vida distinta y lo voy a aplicar como hoy yo estoy viviendo, ¿no? También exacto. con relación a la trascendencia que ahorita estabas mencionando, Juan Carlos, no hace mucho me llegó una idea muy linda, la verdad, de que aquí nuestra vida es como el embarazo. Nos está preparando, algo se está formando en nosotros Estando, para volver a nacer en una nueva vida completamente. Los 9 meses de gestación que pasa desde el embrión, que se empieza a desarrollar, empieza a crecer, se empieza a desarrollar hermosamente un ser, lo mismo es nuestra vida. Está creciendo, se está desarrollando para llegar a una mejor vida completamente, ¿no? pues sí, Erika, como tú dices, ¿qué entiendes o cómo interpretas tú? Y más importante, lo que tú entiendes, practicarlo de manera práctica, en tu vida. Y ya Claro. que tú practiques, vas a ver resultados a lo mejor positivos y negativos. Si te trae resultados negativos, es decir, creo que mi interpretación no está, No pero fue la correcta. ajá, si te trae resultados positivos, paz, tranquilidad, pues dices, pues creo que la estoy interpretando, porque como bien dices, la puedo interpretar, pero si yo no voy y practico
esa parte que yo entendí en mi vida cotidiana, en mis oraciones nocturnas, en lo que tú quieras, a donde tú lo quieras llevar, a donde te lleves entendimiento, si no lo practicas, si no lo usas para nutrir tu vida, pues realmente es letra muerta. Y pues ellos muchas veces atacan con letra muerta. Es que aquí dice, aquí, y tú que has practicado, y tú que sientes, lo has vivido, y a lo mejor es ahí donde normalmente te van a decir, ¿sabes qué? No, ni yo, pues estamos igual de perdidos los dos, y pues mejor a ver, ojalá llegue un maestro o algo y nos ilumine y a ver qué nos dice. Pero es en base a la práctica, a la vivencias personales, en lo que vamos creciendo y vamos agarrando esas partes de la Biblia, ya que superamos una y asimilamos algo, pues que venga la que sigue y así poquito a poquito irnos nutriendo. Y a veces no nada más de la Biblia, hay muchos libros filosóficos y muchas cosas donde podemos ir agarrando y practicando esas cosas. Y bueno, pues seguimos con el tercero que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y pues a ver, te voy a hacer examen. Erika o los que estuvieron en la del Padre Nuestro, que precisamente fue a Moisés al que le dijo cuál era el nombre de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo, perdón? Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y cómo les digo? ¿O quién eres? ¿O cómo les digo con quién estuve? ¿O cuál es tu nombre? Le pregunta Moisés a Dios. Y Dios Yo le dice, soy, exacto. yo soy. Y mira, y tomando en cuenta, bueno, voy antes de entrar a esto de no tomarás el nombre de Dios en vano, le pegó tanto a los judíos y les afectó tanto que ni siquiera lo mencionaban por el miedo de usar el nombre de Dios en vano a sus interpretaciones. O sea, creo que nada más el papa de ellos, el sumo sacerdote, tenía la potestad de mencionar el nombre de Dios, pero ellos lo tenían prohibido. Entonces, ¿qué tanto les pegó? Pues ya avanzado esto, lo que dijimos que el pronombre yo soy es el nombre de Dios. Y cada que nosotros decimos yo soy, estamos mencionando el nombre de Dios. Entonces no lo tomarás en vano porque cuando tú digas esas palabras sintiendo lo que estás diciendo, créelo que se te va a cumplir lo que estás diciendo, sea bueno o sea malo, vendrán las consecuencias. Pero fíjate cómo lo puso Moisés o cómo lo pusieron en los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Mas, sin embargo, al tiempo de Jesús, las cosas ya se habían suavizado y Él en el Padre nuestro nos dice, santificado sea tu nombre. O sea, van muy paralelas esas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ok, aquí ya aprendiste, ya sabes que no. Ahora vamos a santificar el nombre de Dios. Entonces, ahora vamos a lo positivo. Entonces, acuérdense que siempre que digan yo soy, sintiendo lo que están diciendo, no les sorprenda que se va a manifestar eso. Volvemos a lo mismo. Jesús, ¿cuántas veces no dijo? Yo soy el camino, yo soy la vida. Eran decretos de ellos y afirmaciones. Entonces, eso es lo que quiere decir, no tomas el Dios de en vano porque la ley te va a cumplir lo que estés deseando cuando utilizamos el yo soy. ¿Alguien que quiera agregar o decir algo a este respecto? ¿Nadie? Me dejaste meditando, me la Nada, dejaste piensa meditando, con ¿eh? calma, sí. Me la Yo- dejaste meditando porque, o sea, si te refieres directamente a la palabra yo soy, pues cuántas veces le preguntas a alguien, oye, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy. Ajá, tal, pero pues cuántas veces no decimos, pues es que yo no tengo buena memoria, estamos utilizando el pronombre yo y no dudes que te va a costar mucho hacerte de una buena memoria porque lo estás decretando y lo estás creyendo en el nombre de Dios, en el nombre Que que Dios es el que Dios te está le dio creando. a Moisés, exacto.
Son las palabras creadoras o la potestad que Dios nos dio a nosotros como sus hijos para ser creadores igual que Él, de nuestros mundos y nuestras circunstancias. Fíjate que últimamente había estado escuchando eso de lo del yo soy, pero no lo había no lo había entendido. Manuel, adelante, te veo con la mano levantada. No, está bien, si quieres termina y ahorita. No, eso era lo que iba a decir, o sea, no me había No. caído el 20 de la frase y ya la había escuchado un par de veces en este último mes, pero no lo había captado. Entonces, ahorita digamos que se iluminó mi mente. Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante, Manuel. Yo creo que nos ilumina el Espíritu Santo. Y Definitivamente. fíjate, mucha razón tiene Juan Carlos, ¿verdad? Y voy a ese punto, de que sí se refiere a eso, ¿va? Y por otro lado, por eso también el no jurar, ¿verdad? Ay, ay, te juro por Dios que esto, ay, te juro por Dios por el otro, porque eso es lo que Él no quiere, que usemos su nombre para decir que ya hice esto, ya hice el otro, y eso es lo que está mal. Ok, otra, con respecto a lo que dijiste tú, el yo soy. Ah, y en eso, fíjate, me llega mucho cómo uno como católico, ah, a veces en nuestra ignorancia no sabemos, ¿verdad? ¿Qué significa el yo soy? Y por ejemplo, luego buscamos otras cosas que no son buenas, que no nos acercan a Dios, ¿va? Por ejemplo, el yoga. El yoga, el yoga se refiere al yo puedo, al yo soy mejor que todo, yo soy mejor que esto. Y por eso uno como católico no debemos practicar el yoga, porque nosotros, en nuestro subconsciente estábamos trabajando el yo soy, el yo soy, el yo soy. Entonces, nosotros no estamos más arriba de Dios, ¿verdad? Más que Él. Entonces, fíjate, eso es un buen punto que ahorita o sea, fue lo que se me vino a la mente, ¿va? Y por eso muchas cosas, ¿cómo se conectan con lo que quiere Dios? Que lo obedezcamos, ¿verdad? Que sí, que es difícil, pero, o sea, como dijo la hermana Erika, no, perdón, la otra hermana que entró, que dijo Esther. que tanto es su amor misericordioso que Él nos dio el libre albedrío, ¿va? De saber qué está bien, qué escoger, lo bueno o lo malo. Y lo malo que a veces no sabemos si esto está bien, esto está mal. Y todos, bueno, todos en la palabra de Dios, ahí dice, ¿va? Ahí dice lo que Él quiere que hagamos, lo que no quiere que hagamos. Entonces, con nuestro libre albedrío, claro, ¿va? De si queremos o no queremos. Así es. Creo que sería todo por ahorita. Sí, sobre todo usar el pronombre yo en connotaciones negativas y tenemos esa mala costumbre de nosotros mismos, darnos de latigazos, por así decirlo, de no querernos, y realmente el no querernos es alguna manera de faltarle a Dios. Si Él nos ama, ¿por qué no nos hemos de amar nosotros mismos? Estamos en una etapa de aprendizaje, pues eso sí, pero pues prácticamente es eso. Y que, como decía Manuel, que hay muchas veces que hacemos promesas que no deberíamos de hacerlas de la manera que las hacemos, ¿no? Simple decir, sí, voy, ahorita lo hacemos o lo hago, no, yo te lo hago, no hay problema, pero no manejarlo como manera de promesa, porque ahí ya estamos ofendiendo directamente a Dios, estamos metiendo la palabra o sea, ya va intrínseca la palabra de Dios. Pues sí, el prometernos pobreza, como dice. Pero pues sí, realmente es eso, o sea, el prometer o el jurar, ¿no? Porque realmente no sabemos por qué estamos jurando, o sea, no. Claro. Exacto, dice, no podemos cambiar, no podemos hacer que uno de nuestros cabellos se vuelva negro y muchas veces ya andamos jurando, ¿no? Como si tuviéramos cierto poder más allá de nuestro conocimiento. Completamente. Y
viene el de acuérdate de santificar el séptimo día, que este es como que de los más lights, entre comillas, por así decirlo, que pues por decir, para el mundo, este lado del mundo es el domingo, el séptimo día, para los judíos era el sexto, el famoso Sabbat, y es un periodo de descanso, porque pues cuando Dios creó este planeta, pues él siendo Dios se tomó ese descanso, pero más que nada es el disfrutar el que lo había hecho, sentarse a disfrutar y a contemplar su obra. Y yo creo que esto es un poco más, cuando hacemos algo, tenemos un proyecto, ¿cuántas veces no acabamos o terminamos algo que anhelábamos tanto? Y en vez de sentarnos a disfrutar, digo, a lo mejor aquí dice un día, pero pues un día puede ser un mes, 2 meses, de ese proyecto, ya estamos con el siguiente, ya vamos con el siguiente. Es el equivalente a estar masticando un pedazo de comida y ya estar pensando en agarrar el siguiente bocado de la boca. A veces no santificamos ese periodo de descanso que nos tenemos que tomar después de cada proyecto logrado, para asimilar y disfrutar como Dios lo hizo de su obra magnánima que fue la vida en este planeta, ¿no? Entonces, pues es prácticamente eso, que si se dan cuenta ahorita ya, pues no es como que los domingos se muera el mundo, hay muchos trabajos que ya implica trabajar el domingo. Entonces, pues ya si le echamos un poquito de sentido común, pues ¿a poco no somos todos violadores de este mandamiento? O sea, en este caso, pues no, creo que ahí sí no había quien se salve de y pues, y Dios no va a hacer eso, no nos va a hacer un mandamiento realmente que sea imposible de cumplir. Yo creo que más bien es eso, tomarse esa pequeña pausa. Y por si en el caso de la comunidad católica, pues ellos van a misa y es su manera de santificar el séptimo día, pues igual se toman para la pausa para descansar y dar gracias por la semana que terminó, que para unos la semana empieza el domingo y para otros empieza el lunes, ¿no? Pero pues eso, no nos vamos a pelear por eso. ¿Va? Claro. No, y como dices, o sea, el hecho de santificar las fiestas o santificar el día de descanso, pero es el día de reposo con Él, descansar con Él y en Él, ¿no? Ajá. Sí, ya tuvimos actividad con Dios dedicándole cada día de todos los días de la semana, pues ahora descansemos juntos, meditemos qué fue de la semana. A lo mejor hacer un tipo de evaluación, lo bueno, lo malo, lo aprendido, lo que se desecha, lo que se queda. Y digo, y no nada más es con la semana, luego es con los proyectos. A lo mejor estuve en un trabajo 10 años y me descansaron, pues sentarme a ver qué me dejó ese trabajo, qué aprendí, qué no. Entonces, más que nada como santificar o asimilar un tiempo de descanso para voltear un poquito para atrás, no como pesar sino como asimilar y aprendizaje, más que nada. Completamente. Esther, adelante. Sí, mira, yo trabajo en una radiodifusora católica. Dentro de mi oficina tengo la gloria de tener una capilla y tenemos el Santísimo, que nada más es de abrir la puerta y ahí está, o sea, ahí está nuestro Señor, ahí está su presencia. Los lunes tenemos misa en vivo, pero para mí, cuando yo empecé el camino de la rectificación y el camino de nuestro Señor, entendí que para mí no es una obligación ir los domingos a misa. Para mí es una necesidad. Yo lo necesito. Me gusta ir tempranísimo a misa porque eso me da la libertad y la tranquilidad de decir, Señor, aquí estoy, vengo a verte, te quiero mucho, escucho tu palabra y el resto del día, ya pase lo que pase, yo ya lo fui a ver, ya estuve con él. Y te lo digo, en serio, yo tengo misa los lunes, pero para mí es más importante el domingo. O sea, el lunes no es obligación, porque nunca lo he sentido como una obligación, pero parte de mi trabajo es estar en la misa, pero tampoco es una obligación. Si yo no quiero, no quiero, no entro. O sea, digo, tengo mucho trabajo y no entro.
pero dentro de esa misma necesidad que siento de ir los domingos, el lunes es como un regalo, ¿me entiendes? Ahora, yo respeto mucho a mucha gente que yo conozco que va todos los días de la semana a misa, comulgan, etcétera, pero hay veces que uno tiene que ser el ejemplo de lo que crees y el ejemplo de lo que haces. O sea, ay, como dice un dicho por ahí mexicano, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le reces, o por ahí va el asunto. Yo digo, está bien, pero comulga con tus creencias, o sea, demuéstralo, o sea, ir todos los días a misa y cuando sales te pones a criticar a la vecina, ya te fijaste que fulanita trajo esto, te fijaste cómo se vistió fulanita, o sea, fuiste todos los de toda la semana vas a misa y sales y de nada ha servido. Entonces, no, no estoy de acuerdo con eso. O sea, si tú vas a ir, que tu alma y tu cuerpo y tu mente te pide esa necesidad de estar en la casa de nuestro Señor, porque es su casa, o sea, ok, de todo el mundo decíamos, yo decía, y lo decía yo para qué voy a misa, si yo quiero hablar con Dios aquí lo tengo. No, pero no, 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 no. Ni tampoco ir toda greñuda y mugrosa y sin bañar. No, voy a ir a ver a mi papá, al creador del mundo. Yo me baño, me perfumo, porque me dicen mis hijos, ¿y tú por qué te pintas? Porque quiero verme bien para el Señor, eso es todo. Y porque si no me pongo un vestido de fiesta es porque pues ya de plano me dirían, ¿y esa loca? Pero sí me pongo mi mejor ropita, muy limpiecita y todo, y yo me voy a misa, linda, porque voy a ir a ver al Señor, porque voy a ir a ofrecerle esa horita o esos 50 minutos, lo que dure la misa. Y a mí me gusta irme una hora antes porque me gusta, eh, en primer lugar, como dicen por ahí, entrar en tono, o sea, dejar todos mis problemas que me van a quitar la atención de estar con nuestro Señor. Claro que voy y le pongo mis problemas a nuestro Señor, sí, pero no dejo que mis problemas me desconcentren a esos 50 minutos que voy a estar en la misa. Y claro que llego a rezar el rosario, porque para mí el rosario es como, en primer lugar, es como la manera en que yo le pido a nuestra Madre Santísima que esa concentración que yo necesito para estar en la casa de su Hijo, me abra la mente y, y escuche la palabra de nuestro Señor y como decimos todos, interpretar lo que en ese momento Dios nuestro Señor quiere que yo interprete y aprenda. Porque cada quien lo interpreta a su manera. Muchas veces tú abres la Biblia y dices, es que la Biblia me habló, me dijo esto. Es lo que tú estás interpretando, porque esa era la palabra que tú necesitabas que el Señor te dijera. Y a veces te lo dice por medio de la Biblia, pero porque tú lo estás interpretando y porque tú necesitas esa palabra en ese momento. Y, y creo que ya me estoy extendiendo, perdón, pero esa es mi manera de sentir en lo que es el respetar los domingos y los días de precepto. Pues sí, volvemos a lo mismo de lo practicado, ¿no? A lo mejor yo voy una vez a misa cada mes, pero si practico a fondo lo que aprendí en esa única misa, pues a lo mejor estoy haciendo más que el que va a diario, que nada más va y no Ujú. practica. Pero muchas veces también es difícil saber qué tanto no le está sirviendo la misa al que va a diario porque no estamos dentro de él, no estamos en su día a día. A lo mejor sí puede llegar a chismear o lo que sea o criticar, pero a lo mejor dentro está haciendo una revolución, un cambio de a poquito, pero a lo mejor esas personas sienten esa necesidad. Yo voy a poner un ejemplo personal del rosario, porque realmente antes del Padre Nuestro, Jesús dice, no, no, no oren como los otros con vanas repeticiones.
Y dije, bueno, el rosario no es buenas repeticiones. Y al cabo del tiempo dije, pues yo por qué voy a decir que es vano, porque yo no sé la fe con que cada esa personas den una y cada una de sus repeticiones, la fe que le ponen, realmente que es uno para decir si es vano o no. Si ellos le están poniendo toda la fe que así se requiere, pues para nada va a ser vano. Así lo repitan 77 veces 7. Entonces, realmente lo vano no es tanto en las repeticiones, sino la intencionalidad de cada una de ellas. Así es. Aquí viene, dice que alguien más antes de pasar al siguiente, que es honrarás a tu padre y madre. Entonces, ¿a quién honrarás a tu padre y madre? Hay que acordarnos que esto de la Biblia, esto de los mandamientos, de alguna manera son universales y aplican para todos. Entonces, aquí las cuestiones vienen, ¿y un huérfano a quién va a honrar? Realmente, si lo tomamos como decimos, a la letra muerta, realmente alguien que fue huérfano, creció huérfano y se encuentra con esto, va a decir, eso está mal, eso no aplica, y con toda razón, o en ese caso, pero ¿qué pasa con las personas que no tuvieron el mejor de los papás o el mejor de las mamás? O cualquiera, uno solo, a lo mejor la mejor mamá, pero no tan buen papá, entonces tú puedes decir, ah, pues nada más voy a honrar a mi mamá, pero a mi papá no. Entonces el mandamiento no dice, honra al que sea bueno contigo, de tus padres. Si los dos son buenos, honralos, no, dice tajantemente, honrarás a tu padre y madre. Que a nivel inicial, el que los tienen, el que los aman y los adoran, pues realmente es algo muy bello tener a papá y mamá y adorarlos, respetarlos, que sí es como la primera recomendación, el primer nivel de esto. Y casi estoy seguro que a los que lo hacen, a los que honran a su papá y a su mamá y los quieren y los respetan, pues realmente les va bien y recibirán su recompensa. Pero la vez pasada del Padre Nuestro mencionábamos que nos enfocamos mucho en Dios Padre, pero hay que acordar que Dios también tiene su lado madre, porque solo con padre y madre se engendra. Y así se engendró el universo cuando las dos partes de Dios se unieron para crear este universo. Entonces, ese es a un nivel muy alto, el honrar. Honrar es reconocer o estar conscientes de que a estas alturas no estamos tan conscientes de esa parte de Dios, pero vamos a jalarnos un poquito más hacia nosotros y vamos a cambiarle de madre femenino, padre masculino. La psicología actual está descubriendo que las dos polaridades, y no estoy hablando de preferencias sexuales, ni de género, ni de eso. Estoy hablando de cosas mentales, energías mentales, emocionales. Todos tenemos un grado de masculino, todo un grado de femenino y uno predominante. Hay psicólogos que dicen que hay hombres con predominación femenina y mujeres con predominación masculina. Entonces, honrar es como que reconocer qué tan femenino soy y qué tan masculino soy. Vuelvo a lo mismo, hablando de energías, no de preferencias, sexuales. Y aprender a manejar esas energías. Una persona que no tiene pareja, si no reconoce esas dos partes, pues no haría nada, porque una, se necesitan las dos partes. A ver si algún día damos la plática de los principios universales, donde viene el principio de género y cómo Dios gesta todas estas cosas universales, siempre se van a necesitar de las dos polaridades. Entonces, esto yo sé que esto suena muy novedoso, muy nuevo, pero la psicología moderna ya lo está reconociendo y que muchos de nuestros tropiezos, nuestras caídas, es por no saber reconocer de entrada nuestra energía predominante, porque el otro estaba oyendo que el femenino va con mucho a los trabajos con que les gusta tratar personas,
lo más burdo y lo más por fuera, y lo masculino los que tratan con máquinas, con todo eso. Entonces, y que si uno no reconoce esas partes, pues uno no termina por llevar proyectos a cabo, por decir, una mujer emprendedora que pone su negocio, si ella fuera predominantemente femenina, pues iba a poner su negocio y tiene creatividad y lo decora. La belleza es muy del lado de la feminidad, pero a la hora de, si ella no fuera masculina, no cobraría. Y le dijeron, oye, pues ahí te lo pago después. Si ella no saca su lado masculino, su lado padre, por así decirlo, no le cobraría a nadie. Y eso ya es un hecho, ya es psicología moderna. A ver si no hay un psicólogo por ahí que pueda medio corroborar esta información. ¿Qué piensan de esto? Sí suena un poco descabellado, la verdad, porque sí nos han inculcado mucho tiempo de que Dios nada más es padre, pero y a lo mejor para, por ser la comunidad católica, el lado materno de Dios está representado con la Virgen María en este caso. Sí, como dices, bueno, con referencia al psicólogo, de hecho se acaba de salir el psicólogo hace un ratito, yo creo que tenía cosas que hacer. Ciertamente me llama la atención eso, lo que dices, ¿no? Que si nos vamos al mandamiento como tal, honrarás a tu padre y a tu madre, no habla de amor, o sea, honrar es respetar, ¿no? Y ahí podría Reconocer, decirte, reconocer completamente, o sea, como dices, si te vas directamente a algún lado muy terrenal, sí entiendo el hecho de que a veces hubieron padres, por desgracia, no muy buenos o muy agresivos, o mamás, misma situación, pero no habla de amar, habla de respetar. Independientemente de lo que hayan sido, pues son quienes te engendraron. Simplemente respetarlos, un Dios te bendiga y tan, no desear el mal. Empezando por ahí, ¿no? O sea, me voy por algo muy sencillo, ¿no? y como ya viendo más burlo, pues si él no hubiera existido, pues uno tampoco, ¿ah? Así de Claro, fácil, por así así de decirlo. fácil. Entonces, te respeto, gracias y tan. O sea, por irme por una situación muy complicada, ¿no? Ya como dices, la persona que fue huérfana, pero seguramente en su vida hubo alguien Que que representó hizo esa esa figura. representación de padre o de madre, en el cual puede reflejar esa imagen paterna o materna, donde tendrá un respeto hacia esa persona completamente, ¿no? Y honrarás a tu padre y a tu madre, pues lo mismo puede ser para Dios y la Virgen. Sí, Honrala y respétala, ¿no? es reconocer a los que van por delante de ti, te sirvieron de guía de alguna manera. Completamente, pudo ser un maestro, pudo haber sido hasta un amigo, ciertamente, un poco mayor que tú, pero que siempre te apoyó y te guió por un camino adecuado. A esa persona puedes respetar y honrar, ¿no? Exactamente. Sí, Si te digo, puedes amar, todavía mejor, pero mínimo honrar y respetar como ese día de la madre, ese día del padre, adelante, ¿no? y nos vamos a dar cuenta que muchas cosas de la Biblia son atemporales. A lo mejor se manifestaron en un tiempo muy lejano, pero no dejan de estar vigentes, por así decirlo. Se Completamente, aplican muy bien a la vida actual. completamente. Mm, Juan Carlos, qué bueno. estoy viendo que ya son, bueno, acá en Estados Unidos son las 10 de la noche. Acá son las El 9:50. tiempo, el tiempo se nos ha venido encima. Yo creo que hay mucha tela de dónde cortar. ¿Qué opinas? Y no sé si tú puedas, que podamos dividir este programa en dos partes. ¿Cómo ves? Claro que sí, con mucho gusto cuando digan, y casualmente hicimos 5, la mitad exactamente. Exactamente, hicimos 5. ¿Qué Ah, opinas si los otros 5? Porque el que sigue es intenso, es intenso. sí, es de los... bueno, es que realmente cuando los ves de mucha manera, muchos te van a causar controversias porque son ideas nuevas. Ajá, no, y que Son tienes ideas muchas nuevas. formas de visualizarlo o de E analizarlo interpretar. principalmente, ¿no? Y Entonces, más en dime. este mundo moderno con las cantidades de fuentes que tenemos, que nos enteramos de todo lo que está pasando, nos enteramos de muchas maneras de pensar, de muchos enfoques.
Entonces, realmente sí, más que nada es por eso. Claro. Pero sí, sin problema. ¿Podrías tú este miércoles que viene? Sí, si lo tienes libre el miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Me encanta la idea. Entonces, aquí corta y queda, casi, casi. No, yo creo que, bueno, podemos simplemente, yo creo que todavía tenemos unos minutos, pero no avancemos con los mandamientos, quedámonos con este. Pero no sé si quieran compartir o comentar con estos primeros 5 mandamientos que hemos analizado hasta este momento. ¿Tienen algún comentario o quieren dar su granito? Adelante, Manuel. Hola, buenas noches. Y sí, este tema está que arde. Bueno, y ya el tiempo se nos fue encima, como dices, pero muy bueno porque hay que seguir aprendiendo, ¿no? Unos de otros. Y fíjate que, como dice el hermano Juan Carlos, ah, y me llegó ahí una espinita de que hijo es que todo es energías. Desgraciadamente en este mundo, ahora sí, ¿verdad? Pero hay recalco, y se recalca el primer mandamiento, ¿va? Amarás a Dios con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y todas esas energías que a lo mejor pueden ser muchas, pues son energías negativas, pueden ser energías malas. Y Dios quiere que lo tengamos en nuestra mente, corazón, alma, espíritu, ¿va? Dice la palabra de Dios también, todo lo que hagan, háganlo para honor y gloria de Dios. Entonces, hay mucha tela de cómo, como dices, mucha tela de cómo, ¿De dónde cortar? dónde Exacta. cortar. Es, Entonces, yo creo que poco a poco, por eso tenemos que ir como aprendiendo y escuchando. Y, por ejemplo, dar nuestro punto de vista, ¿va? Es lo que puedo decir. pues sí, realmente eso es lo que nos nutre, la información, los puntos, los diferentes puntos de vista, porque muchas veces desde donde yo estoy parado no voy a ver cosas que está viendo el que está a mi lado, porque es otro ángulo totalmente diferente. Y regresando a la amarás a Dios, también muchas veces nos tenemos hasta que cuestionar realmente qué es amar a Dios. Realmente amar a Dios es ir a un templo y entre él arrodillarnos y por ese tiempo, como comentaba una persona, en ese tiempo estar hincados rezando y salimos de ahí, ya se nos olvida y nos topamos con una persona y somos groseros. Y acuérdense que Jesús dijo, el que hagas por el más pequeño de mis hermanos, lo Bueno, estarás haciendo por mí. Entonces, Amén. hay que amar a Dios en todos y cada uno de nosotros. Eso digo, no sé si estuvieron en lo del Padre Nuestro, pero realmente lo vimos así, que es una oración que realmente poco a poco nos va enseñando a amar a nuestros hermanos, a rezar por ellos, por el que más gordo nos caiga, por el que en ese momento nos esté hirviendo la sangre. Si le logramos dedicar una oración a ese hermano, pues estamos amando a Dios y poco a poco, y no se trata de amarlo de un día a la noche, el que nos hizo algo, el que nos hizo guardar una rencilla, pues es ir disolviendo eso, convirtiendo, esa es una energía negativa, precisamente el odio y el rencor, por decisión propia. Nosotros la convertimos en negativa al estar odiando algo. Entonces nosotros tenemos la potestad de revertirla y volverla positiva, empezando por una oración. Muchas veces pensamos que irlo a abrazar es, porque si él trae lo mismo contra nosotros, lo vamos a querer abrazar y nos va a soltar un revés que vamos a terminar en el suelo. Y no se trata tampoco de exponerse ahí desde donde nosotros estamos, o cuando estemos haciendo una oración, pues también él cuídalo, porque yo sé, Padre, que es hijo tuyo y que somos hermanos y nos quieres bien a los dos. Dios no se va a poner del lado de uno ni de otro. claro, fíjate que ahí hay algo que a mí me gusta mucho. Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo mismo nos pide a nosotros, Y todavía seguimos. perdónalo porque no sabe lo que hace. Y puede ser la persona que te lastimó, que te hirió. ¿Qué hizo el Papa Juan Pablo II? Fue y perdonó a la persona que lo intentó matar.
Entonces, a lo mejor no iba a recibir él de vuelta ese perdón, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es perdonar al que nos lastima para poder tener amor posteriormente, ¿no? Entonces, porque todos somos hijos de Dios, somos hijos de la misma persona. Yo tengo una gran amiga que ella es musulmana y me encanta con ella sentarme a tomar el café y platicar. Nos encanta ella y a mí que hablemos de religión. Como dijiste en un principio, Juan Carlos, a final de cuentas todos tenemos el mismo Dios. Y si pudiéramos hablar de una forma educada, con respeto y aprender los unos de los otros, no existirían guerras. Exacto. Aquí en México se maneja un dicho que en una reunión no hay que hablar de política, de Ni de deportes y de religión. religión. Ajá. Pero si yo no tengo la capacidad de sentarme a hablar de un tema sin discutir, entonces realmente yo estoy mal, ¿no? Porque no tengo esa capacidad, esa inteligencia emocional para escuchar, asimilar los puntos de vista de otras personas. Entonces, Aprender y sí, respetar. Bueno, acá nos escriben en el chat, Juan Carlos, nos escribe Esther, qué buenísimo está este tema. Muchas gracias por dejarnos participar y dar nuestro punto de vista. Qué bien que ahora hagamos otro día para terminar todos los mandamientos. Sí, porque si no, no acabamos. Ya son las los, 10:15 de la noche, bueno, 9:15 de la noche por allá, Juan Carlos. los estoy explotando con su participación porque así aprendo yo. Todos aprendemos los unos de Me, los otros, me definitivamente. nutren y es bueno conocer los diferentes puntos de vista, la verdad. Sí. Pues si No, quieren, sí, hasta aquí lo dejamos el día de hoy, Juan Carlos. ¿Qué Me opinas? parece bien, sí. Nos vemos el miércoles. Perfecto. Nos vemos aquí, misma hora, mismo canal. Horario de México serían 8 de la noche, Estados Unidos 9 de la noche. Por acá nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles. Gracias a gracias, todos, muy gracias bien. por participar. Cuídense, que Gracias, Dios bye te- bye, buenas noches. que Dios Buenas los noches bendiga. a todos.